Como hemos visto en capítulos anteriores, a medida que surgen nuevas potencias en el panorama global, Estados Unidos se ve obligado a ajustar sus estrategias para mantener el control sobre América Latina y el Caribe. Hoy nos enfocaremos en un tema que ha impactado a nuestro continente durante al menos 200 años, la política de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado y cómo se piensa la seguridad nacional sobre la región en el rompecabezas actual? Sobre esto conversamos con la maestra María José Rodríguez Reja, profesora investigadora de la UACM y especialista en el tema. La seguridad nacional de los Estados Unidos no se limita a lo militar. Abarca la economía, la política, la cultura y el control de las subjetividades. Aunque la guerra y la industria militar juegan un papel crucial, como se demuestra a partir del apoyo que ha brindado a países como Ucrania e Israel, otro aspecto muy poco estudiado, pero importante en la estrategia de seguridad, es la disputa por la población civil, por los hombres y mujeres de a pie que caminamos en el mundo y que en nuestro andar tenemos las posibilidades de transformarlo. ¿Cuál es la política de seguridad en estos momentos de Estados Unidos? ¿A quién protege y contra quién está dirigida? Bueno, pues sí, me parece una pregunta importante como para armar un mapa de en qué estamos, ¿no? Y en qué estamos en América Latina como región y qué estamos enfrentando. Cosas que habría que resaltar, un aspecto importante sería este tema de la relevancia de este momento histórico actual, ¿no? Y cuando digo histórico actual estoy pensando desde aproximadamente la década de los 80 y el hecho de que la crisis de hegemonía ya de Estados Unidos ahí ya está identificada. Si uno revisa documentos de la trilateral, por ejemplo, y luego los documentos de Santa Fe 1 y 2, donde se empieza a hacer en el año 80 y luego en el año 88 un diagnóstico de la crisis de hegemonía y de las dificultades que Estados Unidos empieza a percibir en términos y a documentar también, en términos de su relación con otras potencias y los bloques que estaban emergiendo en ese momento. Bueno, pues estamos ante una situación inédita en el transcurso del siglo XX, ¿no? Eso va a cambiar cosas para las relaciones del mundo en general y de América Latina por la parte en que nos toca en particular. También porque estamos en un momento histórico del capitalismo desde ese momento, ¿no? De los fines de los 70, 80 para acá, de disputa altísima por los recursos, ¿no? Por los recursos estratégicos en el nuevo ciclo del capitalismo. Y América Latina ahí pues va a ocupar un papel fundamental en términos de cuáles son sus recursos, que ahora me gustaría un poco abundar en eso, y luego la emergencia no solamente de los antiguos bloques de los 90, porque también el ritmo y la dinámica mundial es mucho más acelerada de lo que era hace simplemente 20 o 30 años, ¿no? Cuando estaba el bloque asiático, el bloque europeo, etc., sino que ahora tenemos claramente una gran potencia económica, que es China, y que ha ido construyendo, ¿no? Desde hace varias décadas una articulación a nivel mundial, en esto que ya identificamos como un mundo multipolar, y también estructuras económicas, comerciales e institucionales como son los BRICS, ¿no? Incluso ahora esto que parecía un proyecto y que parece que es un hecho, que es el tema de la desdolarización, ¿no? de la economía, que era algo en verdad técnicamente no es nada fácil construir ese tipo de alternativas en un mundo que había sido hegemonizado por no solo por el dólar, sino por la construcción de un sistema financiero tecnológicamente controlado desde Estados Unidos. Y eso está en cuestión, ¿no? Y además resulta que China, como bien reconoce Laura Richardson, que es la comandante en jefe de Comando Sur, y que por lo menos desde 2023 ella ha tenido intervenciones reiteradas, ¿no? Sobre el posicionamiento en relación con América Latina y el posicionamiento en relación con su preocupación de las inversiones en América Latina, entendida desde Estados Unidos como un área
de interés geoestratégico. Entonces ella dice claramente, primero está el tema del triángulo del litio. El 60% del litio del mundo está en América Latina y se supone que ahí hay todo un nicho para la llamada transición verde, desde los coches eléctricos hasta otras muchas cosas. Principalmente Bolivia y México. ¿Cuál es el triángulo de litio? El triángulo está en esa parte sur, ¿no? Porque está sobre todo las grandes reservas de Bolivia, que son mucho más grandes que las de México. Hay un cuadrito que podemos luego compartir y ver ahí un poco cómo está ese recuento, pero hay varios países del sur donde encontraríamos como la concentración de las reservas, ¿no? del litio. Ella habla de las reservas de petróleo, por ejemplo, de las descubiertas en los últimos años en Guyana, ¿no? Que serían de las mayores del mundo. Ahí está el tema de esta región del Esequibo, en la disputa con Venezuela, y antes de esas reservas, pues Venezuela ya tenía la mayor cantidad de reservas petroleras en el mundo, ¿no? Por encima de las de Arabia Saudita. Así que eso haría de América Latina el principal reservorio del petróleo mundial. Hace referencia al tema de la biodiversidad, ¿no? Dice, bueno, ahí está el Amazonas como la gran reserva de biodiversidad del planeta, que habría un poco que completar esos datos, porque si consideramos no solo la región del Amazonas, sino si consideramos los recursos, por ejemplo, de Colombia, los recursos de la biodiversidad de todo el corredor de México y Centroamérica, eso que conocemos ahora como Proyecto Mesoamérica, ahí en América Latina se concentran aproximadamente el 40% de las reservas de la biodiversidad del mundo. Y eso implica el acceso a un montón de recursos para muchas industrias, la farmacéutica, otras, etc. Y este pedacito que a veces no visibilizamos porque nos parecen países pequeños, que no tienen como tantos recursos ni tanta presencia económica como son los países de Centroamérica, pues si uno toma esa parte territorialmente de lo que comenzó siendo el Plan Puebla-Panamá, que ahora es Proyecto Mesoamérica y que va del centro de México, toda Centroamérica y que incluye Colombia, pues eso sería más de un tercio de todas las reservas de América Latina, que serían las principales reservas en ese sentido de la biodiversidad del mundo, ¿no? Apela ella también y pone el énfasis en el tema del agua dulce, ¿no? Dice, pues América Latina tiene el 31% del reservorio de agua dulce del mundo, en un escenario donde ya vamos viendo que la disputa por cuestiones como el agua va a ser un problema fundamental, ¿no? Por el agua dulce, y se empieza a ver ya en distintas partes del planeta, con el tema de cambio climático, sequías y otro tipo de cosas. Así que ese es un poco el diagnóstico que hace Richardson. A ese le podríamos nosotros agregar algunas otras cosas, por ejemplo, que de los 10 principales países mineros del mundo, 7 son latinoamericanos, ¿no? Y entre ellos están Colombia, Perú o México, ¿no? También pensar en el tema de las tierras cultivables que están en los escenarios, ¿no?, de guerra desde fines de los 80, ¿no? Y qué va a pasar con la producción alimentaria, donde ya empieza también a haber algunos problemas con el tema de cambio climático, como otros dicen, ¿no?, más acertadamente tal vez de catástrofe climática. Pues ahí resulta que América Latina, si la consideramos como región, no individualmente por países, sino como región del mundo, pues América Latina tendría en cantidad de tierras cultivables un porcentaje más alto del que tendrían Rusia o China. No tan grande como el de Estados Unidos, pero ahí hay otro tema de disputa, y otro tema de disputa en el interés del control sobre América Latina y lo que significa para Estados Unidos América Latina geoestratégicamente, es el tema del capital financiero. Y América Latina, el primer rubro de exportación, tiene que ver con capital por vía del pago de la deuda, ¿no?, de la deuda externa. Y es la región del mundo con mayor nivel de deuda. Entonces, aunque se ha pagado el completo de la deuda se sigue debiendo. Entonces, América Latina es un gran proveedor
al circuito financiero mundial de inyección de capital constante. Estados Unidos también tiene su propia crisis de hegemonía a nivel mundial. Entonces, toda esta región ha de ser sumamente importante para la política de seguridad de Estados Unidos. En este triángulo que haces de política de seguridad con todo lo que es el movimiento económico, ¿no? Como una cosa dos cosas que no se pueden separar, ¿no? Como una política integral de Estados Unidos. ¿Cómo va implementando esta política de seguridad en América Latina? ¿Cuáles son las diferentes formas en que opera en terreno esta política de seguridad? ¿Qué cosas me parece que habría que resaltar para entender cómo se ha ido construyendo el entramado, ¿no? Entre lo económico y lo político? Y cuando hablamos de cambios en las estrategias de seguridad, tal vez algunos no son cambios drásticos, pero sí son transformaciones que se resignifican en este campo de condiciones, ¿no? Y ahí me gustaría un poco centrarme en cuáles son como las bases esenciales de esa concepción de seguridad que conforma parte de su proyección de lo que se llamaría seguridad hemisférica, ¿no? De América Latina como esa región de influencia ahora crucial. Y pensando también, o sea, que México es el país de América Latina que tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, eso sí, siempre la ha puesto en una condición mucho más compleja, ¿no? Subordinación, ¿no? Y de mucha presión, ¿no? Es distinto hacer política desde los países del Cono Sur, que también tienen un nivel de presión muy alto, a hacer la política vinculado, ¿no? Y además siendo el país de América Latina que tiene mayor cantidad de acuerdos económicos y de seguridad con Estados Unidos, ¿no? El paquete que se ha ido gestando en este ciclo neoconservador neoliberal. Hay que pensar que siempre, ¿no? Históricamente lo ha sido. La región ha sido una cuestión muy relevante y eso explica muchas partes de los ciclos de intervención de todo el siglo XX y de la propia construcción de hegemonía de Estados Unidos. Pero ahora un poco esto que platicábamos, ¿no? O sea, es una región crucial en términos de las posibilidades de competencia hegemónica en un contexto de pérdida de hegemonía con una serie, ¿no?, de amenazas que identifica. Su primera amenaza es China, la segunda Rusia, la tercera es el narcotráfico, ¿no? El tema de las catástrofes fue considerada como una nueva amenaza, ¿no? Catástrofes de todo tipo, climáticas, catástrofes vinculadas a las epidemias, luego descubrimos, ¿no?, que es una pandemia. Pero estamos hablando de algo que está en las previsiones porque está en las fuentes de información de para dónde avanzaba ese capitalismo a nivel mundial desde fines de los 80. ¿Qué hay en términos de esta matriz de seguridad identificado como amenaza? Pues el tema de los llamados estados fallidos, ¿no?, que es una construcción estadounidense y que habla de supuestos espacios con vacío de poder o con inestabilidad o donde los aparatos estatales no son capaces de reproducirse como tal. Y que, por ejemplo, México, la primera vez que aparece enunciado como un potencial estado fallido es en el año 88, en ese documento de Santa Fe II. Y eso implica activar la estrategia de seguridad, ¿no?, desde Estados Unidos a la región, pero también de lo que se replica internamente en los países de la región. Y una cuestión importante que, por supuesto, entra en esa matriz de seguridad interior es el tema de los llamados movimientos subversivos y la polarización política. Y hay que entender que si siempre la subversión, desde doctrina de seguridad nacional en los 60, 70, había sido un problema, en cómo es concebida a partir de ese ciclo neoconservador, ¿tiene algún en esta concepción o en esta reactualización de contrainsurgencia? Pues el tema no tiene que ver con esos actores armados, politizados. El tema tiene que ver con una gran heterogeneidad de grupos y de redes sociales. Entonces, en estas nuevas concepciones de contrainsurgencia, el insurgente puede ir desde un grupo social, un grupo familiar, un grupo que forma parte de un clan, un sindicato, dicho explícitamente, ¿sale? O incluso los grupos de estudiantes que se movilizan, ¿no?, en función de ciertas críticas sociales. Es decir, la paleta de
de actores insurgentes se amplifica muchísimo, ¿no? Y se amplifica porque hay una preocupación creciente con cómo operan esas formas del control y del orden interno. ¿Y a dónde nos lleva eso? Pues nos ha llevado, para el caso de América Latina, pues a muchos procesos, en la recepción, ¿no?, de estas concepciones, pues a muchos procesos de criminalización de la pobreza y también de criminalización de la protesta. Sobre esta matriz también de seguridad interior, que está vinculada a una concepción de guerra multidimensional, ¿no?, que se va poniendo en el tablero cada vez con mayor, pienso que con mayor sofisticación. Estamos pensando que para ya fines del siglo XX, no en lo que nos toca el siglo XXI, que a lo mejor lo vemos más claro, desde fines del siglo XX el tema de la guerra no es necesariamente guerra armada. Claro, también, y hay una industria bélica, y más por parte de Estados Unidos, que es un gran proveedor, ¿no? Su circuito de articulación, el complejo militar industrial entre la parte económica y la parte militar, pues requiere, ¿no?, necesariamente de los escenarios de guerra y de guerra armada. Pero a partir del cambio de la matriz de seguridad, también la concepción de la guerra es otra. Es decir, la guerra puede ser armada dependiendo de en qué lugares del mundo, en qué situaciones, etc. Pero la guerra es también, ¿no?, económica, política, social, psicológica, cultural, neurológica, ¿no? O sea, hay una paleta muy grande de formas de ejercicio de esa guerra, combinadas además dependiendo de la estrategia y de las condiciones. Hay que recordar ahí que en estas concepciones, por ejemplo, de guerra de cuarta generación, algo que aparece en esos documentos de Lind y de su grupo, es el tema de que en guerra de cuarta generación algo que sucede es la destrucción de las instituciones del Estado. Y dicen ellos, es algo muy difícil, pero muy difícil de volver a reconstruir, ¿no? A lo mejor uno lo puede ver en escenarios de guerra armada, pero pienso que para el caso de América Latina, el proceso de destrucción del Estado social que fue necesario para echar a caminar todo el ciclo neoliberal es uno de esos ejes de destrucción de guerra de cuarta generación y que hasta el día de hoy ha costado mucho trabajo en algunos casos empezar a reconstruir. Y también estas concepciones están en el marco de los acuerdos de seguridad, de los distintos acuerdos de seguridad, desde la estrategia andina antidrogas hasta este Plan Colombia, ahora reconvertido, lo mismo que en ASPAN en el caso de México, o lo mismo que en el caso de Iniciativa Mérida, ahora, ¿cómo se llama? Encuentro, ¿no? Bicentenario. Entonces, esas son como parte de los ejes, y creo que otra cosa en la que quiero también poner el acento de ese cambio en la matriz de seguridad implica que un eje central que se identifica desde la segunda década de los 80 y a inicios de los 90 es que la guerra pasa a ser guerra asimétrica teniendo un eje de guerra cultural. Es decir, se acaban los escenarios de conflictos entre actores armados, interestatales, pero ni siquiera la guerra tiene por qué tener actores armados, ¿no? Y la disputa es la disputa en buena medida por la población civil de los respectivos países, ¿no? Ahí está el campo de acción, en esto que pasó a ser guerra de cuarta generación, que algunos después pasaron a otra modalidad como de guerra híbrida, pero a mí me parece interesante esa concepción de guerra de cuarta generación producida desde los propios aparatos de seguridad estadounidenses. Porque cuando se plantean la guerra de cuarta generación están clarísimos en que el eje de la guerra es guerra cultural. Eso implica reconocer y conocer la idiosincrasia cultural específica de los grupos, organizaciones, sus entornos específicos, sociales en los que operan, y eso tuvo muchas implicaciones. Por ejemplo, para las grandes intervenciones de Irak, Afganistán, etc., se operaba, los llamados equipos humanos en tierra contaban con antropólogos y sociólogos, ¿no?, en terrenos que hacían perfiles de manejo de población de cara a las posibilidades de apoyo para la insurgencia o el enemigo identificado y cómo cortarlos, ¿no? Eso también tiene implicaciones sobre cómo regular el gran área
geoestratégica de América Latina, ¿no? Sobre cómo se incide, en quiénes se incide, cuáles son como esos códigos sobre los que operar. Y en Guerra de Cuarta Generación había una cosa muy interesante que planteaban Lind y el grupo que diseña esa concepción de Guerra de Cuarta Generación, que es que hacían explícito el tema de clase social. No solamente el tema cultural, sino el tema de clase. Entonces, teníamos también una variable, que es la variable de los sujetos empobrecidos, ¿no? Y eso da muchos códigos para pensar el mundo y también para pensar América Latina, que es el área con mayor nivel de desigualdad del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco como este escenario de las concepciones y de las concepciones recibidas, una parte por esta institucionalidad que se va armando en los vínculos formales de los acuerdos de seguridad, y otros que no parecen de seguridad, pero que también tienen una dimensión de seguridad. Por ejemplo, el Proyecto Mesoamérica tiene una parte que sí tiene que ver con seguridad, aunque otras son más de carácter económico, comercial, etc. Y también las transformaciones, ¿no?, en las legislaciones de los países latinoamericanos. O sea, hay una incidencia en cómo se reformaron las legislaciones de seguridad. En toda América Latina hemos asistido desde los 90 a la reestructuración de las concepciones y de las formas de penalizar el terrorismo, el narcotráfico, la llamada delincuencia organizada, etcétera, desde esta lógica, ¿no? Y si uno revisa, por ejemplo, la reforma en el caso de México en su momento del Código Penal y de la tipificación de terrorismo, pues en verdad era un calco de la legislación estadounidense, pero un calco literal, ¿no? O sea, no figurado, es literal. En el caso de México se ampliaron algunas cosas porque el texto de la ley no solamente dice generar terror, ¿no?, sino generar alarma o temor, y eso abrió la cancha de la criminalización. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de los gobiernos progresistas en América Latina frente a las estrategias de seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Qué alternativas se han podido desarrollar a partir de estos gobiernos? ¿Y qué mecanismos ha desarrollado Estados Unidos para frenar la soberanía de estos países y mantener su hegemonía en la región? Entramos al derribo, pues, de un ciclo, del ciclo de todos los llamados gobiernos progresistas, que en verdad lo que trataban era de desmarcarse relativamente de la parte más dura de la política económica neoliberal, recuperar un cierto control de algunos, ni siquiera de todos, los recursos estratégicos fundamentales, y de generar ciertos mecanismos de distribución social básica, porque el impacto en términos de costo humano de las políticas económicas neoliberales ha sido bárbaro para la región, ¿no? Cosas que pienso que hay que trabajar sobre ellas, y que eso, ojalá también podamos como platicar un poco en ese sentido para el caso de México, porque sí tiene que ver con un nivel de mortandad o de deterioro de las condiciones de vida o de la expectativa de vida de las personas, o de deterioro a partir de procesos de incapacitación de muy distinto tipo. En fin, el abanico de devastación de ese tipo de políticas no es un problema solamente ético o moral, que también debería serlo, ¿no?, sino que hay un problema real de impacto en costo humano, ¿no?, sobre las poblaciones, y que eso ha sido visto en buena medida en el marco de políticas de seguridad como una amenaza digamos, al orden social, y como una amenaza a la democracia cuando algo de eso se ha movido, aunque sea mínimamente, aunque sea dentro de la óptica de gobiernos desarrollistas, o cuando se ha intentado, aunque también sea mínimamente, recuperar algún nivel de control
sobre las propias políticas de seguridad. No estoy diciendo que la estrategia sea, no tenga formas de resistencia o sea inalcanzable, sino que la capacidad que ha tenido de acción es grande, ¿no? En ese sentido, y que habría que ver esa diversidad de hechos para entender también desde dónde se van disputando cosas. Cómo se gesta y cómo se forma eso también hay que entenderlo, ¿no? Y hay que entenderlo también como parte de estas estrategias de la llamada nueva derecha estadounidense, que a inicios de los 80 y en la campaña, por ejemplo, de Reagan, decidió explícitamente que había que tomar las calles y que había que hacer un trabajo de formación y de militancia puerta a puerta y calle a calle. Y en este abanico de las estrategias de acción no violenta, si uno revisa, por ejemplo, esos textos de Sharp, pues son todo un abanico que es guerra multidimensional. O sea, lo que se plantea es las distintas formas de boicot económico, contra países o contra sectores, y el asunto es cómo tú neutralizas, o el tema de la desobediencia de la ley. No hay que acatar, ¿no?, la ley, aunque el texto haya sido un texto aprobado, legítimo, etc. En México tenemos varios ejemplos, ¿no? Desde el tema de no se distribuyen o no se aceptan los libros de texto gratuitos, hasta hay una reforma al Poder Judicial, que hay una serie de operadores que tratan de detener para que la norma no se acate, ¿no? O otras que se revierten incluso, como el tema famoso de la reforma, ¿no?, del INE. ¿Qué otras estrategias hay en medio de eso? Pues está el tema de las protestas, del boicot electoral, etcétera, etcétera. La gama es mucha y muy grande. Y la lógica de la que parten es una lógica de guerra contrainsurgente. O sea, el tema es, y así se plantea, cómo enfrentar, dicen, el desafío político y generar un punto de no retorno. Porque el objetivo es generar una crisis política donde nunca se negocia. O sea, el objetivo no es construir fuerza política para ponerte a negociar con quien corresponda, ¿no?, con el gobierno, con el oponente. El objetivo es generar suficiente fuerza política, que sería un poco esta estrategia de los golpes blandos, para llegar a un punto de no retorno que implica el derribo. Y así ha sido en todo este ciclo de los gobiernos progresistas, salvo con la única excepción, hasta donde vamos, del caso de Obrador, ¿no?, que ha cumplido, ha logrado acabar su mandato. Si uno revisa qué ha pasado con Correa, con Evo, con Cristina Fernández de Kirchner, pero hay otras disputas en términos de la defensa de la democracia. O sea, ese ciclo de las intervenciones ha sido permanentemente así, desde la intervención con la que cierra el siglo XX en el caso de Haití, ¿no?, donde se da un golpe contra un presidente que había sido elegido democráticamente, sea una opción que a unos les gustara más o a otros les gustara menos, pero era el proceso electoral haitiano. Entonces viene el golpe y viene la intervención, y la intervención coordinada, ¿no?, por ejemplo, en Haití. En principio, liderada por Estados Unidos, es el único caso en toda la historia de América Latina, en su promedio de 200 años de vida independiente, donde hay una intervención multinacional de países latinoamericanos, donde varios de ellos estuvieron encabezando la famosa misión de Naciones Unidas en Haití, ¿no? Y la encabezó Uruguay, y la encabezó Brasil, etcétera, etcétera, y que tuvo un altísimo costo en violación de derechos humanos, que fue la intervención de un país del que se hizo, o en el que se inició, un nuevo ciclo de despojo, ¿no?, donde hubo cosas tremendas en términos, por ejemplo, de destrucción de viviendas, asesinatos selectivos, y ahí estuvieron, esa parte de cuerpos de intervención funcionando como habían funcionado en la ex Yugoslavia, en Haití, en aquel momento, era una cosa, en términos de cómo cambiaban esos procesos de intervención, impensables. Y luego hemos asistido a una muy larga lista, de verdad, como esta de la intervención en nombre de la Carta Democrática Interamericana, y el hecho que parecía un oxímoron, ¿no?, era un poco inaudito.
que los golpes eran golpes constitucionales. Y uno decía, bueno, si alguien en los 70 en América Latina le hubieran dicho que iba a haber mediáticamente, incluso en el medio académico, un análisis de golpes constitucionales, hubieran pensado que eso era una locura y que era imposible. Bueno, pues el de Honduras abre un ciclo que hemos visto en distintos momentos con distintas estrategias. No solamente esa estrategia de lawfare, sino a veces guerra económica, depende del caso, y una combinación de varios, ¿no? El derribo, por ejemplo, del gobierno de Kirchner, ¿no? Y la desestabilización generada tiene toda una beta que tiene que ver con guerra económica, además de guerra jurídica, ¿no? Por el tema de los fondos, ¿no? financieros y el tema de la deuda. En el caso, por ejemplo, de Perú, todavía hay una discusión donde hay quien sostiene que no hubo un golpe en Perú contra Castillo. La otra cosa es si el análisis del gobierno de Castillo era tomó las acciones adecuadas o no las tomó o lo que sea, ¿no? Pero ahí hay un acto de intervención y lo que pasa es que hemos asistido a golpes que no parecen golpes, porque no tienen una junta militar siempre, ¿no? Que se pone al frente, que da la cara, etcétera, etcétera, pero que han significado un derribo de procesos democráticos y de procesos constituyentes que han intentado, a lo mejor no son grandes cambios, pero son cambios significativos en relación con el ejercicio de 4 décadas de expolio neoliberal externo e interno del que veníamos. Estamos ante un nuevo paradigma respecto a la seguridad nacional hemisférica, la guerra cultural, que abarca desde el control de los medios masivos de comunicación hasta la manipulación de las formas en las que las personas construimos nuestras decisiones y la manera en la que actuamos a partir de la información que recibimos, percibimos y nos situamos en el mundo. El control sobre la información y la toma de decisiones se ha convertido en un tema estratégico para mantener el poder hegemónico de la región. Esto nos plantea problemas que, como sociedad, debemos repensar y construir desde un lugar que ponga en primer plano la vida en lugar de la ganancia y el mercado. Antes tú me preguntabas sobre este tema de qué tenía que ver el tema del terror o el tema de esto de la guerra cultural en estos escenarios, ¿no? De este lado, digamos, de América Latina y al interior de los propios países. A mí me parece que ahí hay toda una beta que tenemos que trabajar, ¿no? Y trabajar con cuidado sobre estos procesos de desestabilización que, como decíamos antes, a veces algunos ni siquiera se perciben como intervenciones o como golpes, ¿no? Marcos Reutemann, que ha trabajado muchas cosas sobre golpes de Estado en América Latina, él decía, estamos en el siglo XXI viviendo entre golpes de Estado que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? de que han sucedido. Y la pregunta es un poco cómo eso es posible, ¿no? Y qué tiene que ver con estas nuevas estrategias de desestabilización y de acción en la región que poco tienen que ver con el cliché ese que decíamos antes, convencional, de una junta militar diciendo unas palabras. Ni siquiera es necesario que cambie la persona al cargo del Estado y el Estado profundo es el que va metiéndole ciertos obstáculos, ciertas características. Y a veces pasa, ¿no? A veces hay unas palabras públicas de algún miembro de las Fuerzas Armadas, pero no es parte de lo imprescindible, ¿no? para llevar a cabo estos procesos como de contención de las resistencias o de contención de transformaciones que de verdad a veces son mínimas, ¿no? Uno dice, ni siquiera es una gran afectación o no es un cambio radical del patrón de acumulación, ¿no? No es que rompimos la forma de funcionamiento y de acaparamiento del neoliberalismo, solamente estamos como buscando, ¿no? A veces el
ciertos espacios como para el reparto. Léase, por ejemplo, el caso de México con el tema de la corrupción, ¿no? Pero no estamos hablando de cambiar la estructura y, desde luego, los grandes actores económicos de este país han seguido ganando, ¿no? Y, sin embargo, hay un embate permanente y constante. Entonces, ¿qué tendría eso que ver con estas estrategias y estos cambios en las políticas de seguridad? Pues tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De los mecanismos de guerra multidimensional, ¿no? y distintas combinaciones sobre la desestabilización, donde se pueden ocupar cosas que tienen que ver con lawfare o con guerra económica, etcétera, que decíamos antes. Y con cuestiones que pasan, y a lo mejor esa pienso que también es una característica un poco distinta, no esencialmente nueva, pero un poco distinta a lo que ha pasado en décadas anteriores, que tiene que ver con los procesos de modelación de subjetividad, de la subjetividad y este eje de guerra cultural, ¿no? Si siempre ha habido un marco de propaganda, de guerra ideológica, etcétera, me parece que hay cuestiones en las propias concepciones de la estrategia, en el uso de la tecnología, también en la transformación ideológica que había operado el neoliberalismo, ¿no? Sobre atomización, un sujeto que no puede contextualizar demasiado su tiempo social e histórico, el impacto de las reformas educativas, la manipulación mediática. O sea, en medio de eso que ya había pasado y que son como 40 años de ese ejercicio reiterado, pues a eso se van sumando ciertas cuestiones que sí están mucho más encaminadas a transformar la propia percepción del sujeto, ¿no? O su disposición para la acción, o en qué formas de acción expresa también su resistencia. Porque esas nuevas formas de guerra, y en el campo de guerra cultural, van a decir Lind y otros, no parten o no necesitan, ¿no? Que la derrota del sujeto sea la extinción del sujeto. Es decir, los golpes de los 70 sí implicaban que había un exterminio masivo, incluso coordinado, ¿no? Como fue Operación Cóndor. De lo que se trata, va a decir Krevel en su momento, es de control social con aceptación. Es decir, el sujeto es derrotado, pero el sujeto es derrotado ideológica y psicológicamente. Una parte de esa guerra cultural también tiene que ver con manipulación emocional. O sea, una parte son como estos contenidos mediáticos, ¿no? Sobre si hay fake news o si hay una gran cantidad de información sin sentido en la que estamos todo el tiempo perdidos, ¿no? En el mundo de las redes, sino que además se juega con el tema de la manipulación emocional todo el tiempo, ¿no? Y es una lógica dicotómica, es como hay buenos y malos, hay blanco y negro, hay sí y no, pero no hay como una construcción de matices de color, ¿no? De qué sí, qué no, en qué forma, cómo aparece, ¿no? Entonces, es una concepción muy básica sobre la que se sostiene el tema, por ejemplo, de toda esta ideología del odio, ¿no? Que prende como reguero de pólvora, ¿no? Es el tema que hemos visto acá, por ejemplo, con esta etiqueta del chairo, ¿no? Que claro, tiene todo un cultivo de estigmatización y de violencia contra los sectores empobrecidos, pero que hemos visto situaciones, por ejemplo, como la de Bolivia, donde se llega, ¿no?, al punto de, si no es por el gobierno mexicano, que hace todo un operativo diplomático y en verdad se apuesta y se juegan muchas cosas, pues a lo mejor Evo Morales estaría muerto, ¿no?, donde no hay a lo mejor un sujeto que atenta contra él, sino un grupo que asalta, ¿no?, la embajada y en términos de pues la acción colectiva no se sabe, ¿no?, quién es. Entonces tenemos como cosas de este tipo que además prenden y adquieren sentido en un mundo donde la lógica cultural ya es neoliberal, ¿no?, mayoritariamente, que es la del sujeto aislado, fracturado en sus redes, frustrado, que ha estado todo el tiempo, ¿no?, sometido a procesos de doblegamiento donde muchas veces no entendemos qué es lo que ha pasado, en la pérdida de muchas cosas, del empleo, de la seguridad social, de la garantía de la propia vida, ¿no?
y que es un sujeto, también alguien dice, ¿no? Este es el mundo de la sociedad de la neurosis, ¿no? Donde el aumento de la ansiedad, la depresión. De la depresión, de los suicidios, ¿no? O sea, si uno ve la espiral de suicidios, por ejemplo, aquí o en otros países, la espiral es altísima, ¿no? Y entonces ahí es muy fácil también, en cierta medida, focalizar, ¿no? Esa frustración y esa ira, ¿no? Porque si hay un proceso de esa violencia económica y social ejercida durante casi 4 décadas, sí permea al sujeto. Es que el nivel de violencia ha sido brutal, o sea, la construcción de ese Estado neoliberal sí tiene toda una base de una violencia profunda, cuyas contradicciones muchas veces es capaz de capitalizar, ¿no? Es capaz de absorber y relanzar nuevamente. Normalización de esa violencia. Y de normalizarlas, claro. Sí. Y hay partes también de estos procesos de operación, de estas formas del propio, ¿no? Estado de seguridad, que tendrían que ver con estas dimensiones de guerra neocortical, ¿no? Como una forma de llevar la guerra psicológica a otro nivel, ¿no? ¿Qué sería una guerra neocortical? ¿Qué sería la guerra neocortical? Bueno, pues alguien que produce y construye ese concepto como Safransky se basa en producciones anteriores donde el tema tiene que ver fundamentalmente con cómo el sujeto llega a concebir una interpretación del mundo para actuar en él. Es decir, lo que se estudian son el proceso de funcionamiento del neocórtex, ¿no? De cómo generamos hipótesis interpretativas del mundo. O sea, el neocórtex es una franja del cerebro, ¿no? Donde procesamos, digamos, información y donde se supone que hay una parte de esta producción del pensamiento abstracto interpretativo que nos lleva a partir de eso, tomar una cierta decisión que nos lleva a actuar. Porque el tema de la acción social y política es siempre cómo actuamos, no es cómo pensamos. O sea, pienso que una cuestión fundamental que tendríamos que aclarar... Y cómo actuamos después también en colectivo, ¿no? Claro, claro. El tema, pienso que no es un tema solamente, estamos ahora todo el tiempo con la narrativa. Claro, hay un cambio en la narrativa. Y la narrativa es una producción simbólica, ¿no? Así es. De interpretación del mundo y de conformación de una idea del mundo. Claro, hay una narrativa que además tiene una altísima capacidad de réplica y de incidencia a través de muchas cosas, ¿no? Y de impacto en las acciones también, ¿no? Que de eso trata, ¿no? Claro. Y redes sociales que ahora llegan a cualquier parte, que eso no estaba ni en la década de los 70 ni antes. Todos tenemos un dispositivo y nos levantamos con el dispositivo y nos acostamos, ¿no? con el dispositivo y ahí estamos recibiendo información. Pero el tema para el mundo de la acción política y de las ciencias sociales no es el mundo del discurso, es el mundo de la acción. Y eso es lo que uno ve en estas concepciones de guerra neocortical, que para lograr esa gran base de apoyo social que permite, uno diría, derribar gobiernos, desde otra perspectiva dominante sería restituir, ¿no? Los procesos de democracia bien encaminados, ¿verdad? La idea es que los sujetos somos sujetos que interpretamos el mundo a partir de los estímulos externos del mundo. Tenemos múltiples estímulos, ¿no? Lo que oímos, lo que escuchamos, lo que vemos, y un montón de códigos simbólicos que vienen de ese mundo exterior. Tenemos ciertos referentes previos, ciertas concepciones previas, ciertos marcos culturales previos que son distintos de unos grupos de sujetos en un lugar del mundo a otros grupos de sujetos, en un momento social a otro momento social. Y entonces esos estímulos se resignifican como una parte, digamos, de una cierta interpretación desde la percepción, con lo que tú ya conoces, sabes, piensas, está en el sentir, ¿no?, de tu mundo. Y desde ahí pasamos a una fase que es como la generación de hipótesis interpretativas. Si ese ciclo, digamos que lo que tú recibes como estímulo es información muy cercana a la realidad, información fidedigna, información sólida, pues tus propias hipótesis estarán más próximas a contextualizar e interpretar esa realidad.
Si tus conocimientos y saberes previos tienen un cierto nivel de complejidad, pues también estarás con más posibilidades de que tu hipótesis interpretativa pues tenga un mayor nivel de complejidad. Pero si eso no sucede, tu hipótesis interpretativa, que te llevaría en el mejor escenario a generar conciencia situacional para poder actuar, pues va a ser una hipótesis bastante errada, ¿no? Porque si tú no recibiste información adecuada, lo que recibiste es fake, lo que recibiste es un nivel brutal de, lo que diría Chomsky, ¿no? De infoxicación donde nada tiene que ver con nada. Si tú no puedes generar una mínima contextualización, pues tu hipótesis va a estar errada. El tema es también el tema, así se dice explícitamente, del colapso mental. Ellos van a decir, la disputa es una disputa por la mente y por la subjetividad, ¿no? Es la nueva versión, digamos, de la guerra por la mente y los corazones de la vieja contrainsurgencia de los 70, ahora llevada a otro nivel. Y una dimensión que también es importante ahí, que hay otra línea que trabajan, desde Ullmann y otra gente, es el tema de conmoción y asombro. O sea, un sujeto sometido, esto que un poco se tradujo, pero pienso que de una forma mucho más simplificada, en el famoso shock, ¿no? Pero en un campo que ahora ya tiene como estos niveles de complejidad. Entonces vas a tener un sujeto que toma decisiones bastante erradas. Si uno piensa en cómo llega Milei, o sea, cómo alguien vota por Milei o cómo alguien votó por Bolsonaro, por un Milei que dice vamos a acabar, ¿no? Con la casta, vamos a recuperar, ¿no? La Argentina para, ¿no? La población que no es considerada, etcétera, etcétera. Bueno, pues además de ciertos errores, efectivamente, de los gobiernos progresistas previos, algunos errores importantes, pues además tienes una gran inyección de muchas cosas, de dinero, actores, tecnología, produciendo una imagen y una serie de códigos que llevan a un sujeto empobrecido y un sujeto que ya tenía ciertas carencias, a acabar votando por un Milei que le dice se recorta el presupuesto de educación, no se van a subir las pensiones y nadie, como diría él en esta frase tan brutal y tan violenta, nadie es tan tonto como para morir de hambre, ¿no? O sea, los que se han empobrecido ya harán algo, ¿no? Ya tendrán un emprendimiento, se diría en el lenguaje liberal económico, para hacer otra cosa con sus vidas. O sea, el gran éxito neoliberal no es el éxito económico, que también les ha ido muy bien, es el éxito en la refundación sociocultural del sujeto. O sea, ahí hay una demolición de los saberes previos, de la memoria política, del sentido de lo colectivo, de lo público, de la propia acción social, ¿no? Donde las nuevas generaciones han sido formadas en un tema del doblegamiento, ¿no? De no se puede hacer nada, nada va a funcionar, todos son iguales. O sea, también hay que pensar de dónde salen ciertos eslogans y si las redes tienen tanta creatividad para armar la etiqueta y que se reproduzca y viralice, o tenemos otras fuentes de producción. Y con todo y eso, algo que me parece también importante señalar es el nivel de resistencia de la población. O sea, esta es una pugna. ¿Cómo poder ir reconstruyendo? Y una pugna que además pienso tejido, que hay que interpretar en medio de una población brutalmente violentada durante varias décadas, no solamente por esta violencia armada del narco u otras cosas, sino esta violencia de la aniquilación de quién eres en el mundo, ¿no? De tú no vales nada. O sea, esta etiqueta del pobre, 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 pobre potencial enemigo, ¿no? Pobre que se criminaliza, joven, pobre, y si además tiene ciertos rasgos étnicos que se vinculan con una condición de clase, eres el foco, ¿no? De la amenaza, aunque todo lo que haya de delincuencia de guante blanco o sentado en muchos de los curules de los parlamentos regionales o de los personajes de la clase económica sean intocables, ¿no? Y en medio de ese nivel de desamparo, ¿no? Porque eso es lo que hay, un sujeto solo al que se le dijo, pues el Estado ya no es responsable. O sea, deje usted de medrar del Estado y hágase cargo. Y entonces se le cortó todo, todo, todo. Y ha habido varias generaciones formadas en eso. Y aún así tenemos un montón de resistencia organizada, que también la propia dominación trata de que o no se valore o no se vea, ¿no?
O sea, no es que tenemos que empezar a hacer muchas cosas, ya hay muchas cosas que se han hecho. Y hay muchas cosas que han ido fortificándose en el tiempo. A mí me parece que es difícil y complejo resistir estos embates, ¿no? Y tenemos, o sea, lo mismo que desde estas concepciones neoconservadoras y de la desestabilización, la población en las calles y la población organizada en una cierta línea es fundamental. También lo que hemos ido viendo es cómo esta defensa permanente, ¿no?, de ciudadanía, mucha de ella empobrecida, que pone el cuerpo, ¿no?, y que sale, ¿no?, a la calle a defender un proyecto, un país, una política social. La discusión no puede ser fuerzas armadas sí o fuerzas armadas no. Claro. Porque hay escenarios distintos en el país, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden resolver por la vía de una policía comunitaria o una policía de barrio o ciertos... Y hay otros escenarios más complejos. El asunto es, por ejemplo, esas fuerzas armadas, ¿dónde y cómo se están formando? ¿Qué se debate? ¿Cuáles son los lineamientos de esos múltiples ejercicios de seguridad regional? De verdad, de los que hay muchos cada año. ¿Cómo pensamos una seguridad que no esté constreñida solo a ese tema de seguridad pública y el problema de violencia armada o de respuestas armadas, sino la seguridad entendida de una forma mucho más integral, que recupera la seguridad del sujeto, de un sujeto que tenga la posibilidad de responder a la expectativa de vida del promedio y no tener 10 años menos en función de si eres indígena, si eres pobre, si eres mujer y en qué parte del mundo, ¿no? A que tengas y seas tratado con dignidad, ¿no? A que haya una fuente de empleo, de vivienda, de acceso a la educación. Cosas que algunas se han ido haciendo en este periodo y cosas que están en el embate, ¿sale? Y que han estado también en otras expresiones de esos gobiernos progresistas de América Latina. Porque si uno revisa el impacto y con números de lo que ha sido esta experiencia neoliberal, que yo califico como capitalismo de guerra por el nivel de incidencia que tienen costos humanos, no armados, sino de la violencia económica y social, es brutal. Es brutal. O sea, hemos normalizado a lo largo del siglo XX el hecho de que, bueno, la pobreza siempre ha estado ahí, ¿no? Y le hemos quitado también rostro a las personas, ¿no? Y la tenemos como muy incorporada. Esa condición de vida, más allá efectivamente del sufrimiento, que luego también se traduce en sufrimiento mental, también tiene sufrimiento físico. Del sufrimiento mental, si uno ve la espiral de suicidios, sobre todo porque son hombres y personas jóvenes en el país, en el ciclo de los 90 en adelante, es una cosa tremenda. Estamos hablando de miles de personas. Pienso que hay que hacer ese diagnóstico también como para discutir, o sea, qué modificamos o cómo pensamos sobre las políticas de seguridad por la vía, digamos, de seguridad pública, seguridad armada, etcétera, de las Fuerzas Armadas, pero también estas otras seguridades del sujeto, que hacen que viva o muera, o que vive en mejores condiciones o en muchas peores condiciones, ¿no? Porque ahí hay toda una tarea que hacer y toda una recuperación de ese debate, ¿no? Y de retomar estas líneas que parten de la necesidad de pensar una seguridad en términos integrales, ¿no?, de un sujeto que vive en un mundo social. Conocer las formas de control que se ejercen desde el poder es fundamental para desarrollar nuevas iniciativas de construcción de realidades posibles. A pesar de la dificultad que representa luchar en contra de la enorme cantidad de estrategias que se imponen desde el poder contemporáneo y que abarcan desde la militarización de los territorios hasta la manipulación cultural de los hombres y las mujeres que habitamos el mundo, las formas de resistencia siempre encuentran su camino. Es necesario que desde nuestras propias trincheras, desde el lugar que nos toca habitar el mundo, vayamos construyendo nuevas formas de comprender y de transformar la realidad que nos rodea y de vincularnos desde nuestras propias posibilidades con otras personas y colectivos en resistencia.